Hola, buenas a todos. Bienvenidos a un tutorial más del curso de SolidWorks. En este tutorial vamos a ver una herramienta fundamental de ayuda y cálculo en el diseño. Esta herramienta es la de medir componentes, ¿de acuerdo? La vimos en el curso anterior, pero vamos a verla con un poco más de detenimiento. Para ello vamos a abrir, ¿de acuerdo?, el archivo medir elementos, que se encuentra en archivos de referencia SolidWorks avanzado, la carpeta número 5, herramientas de cálculo y ayuda al diseño, y seleccionamos la carpeta medir elementos. La seleccionamos, el archivo con el mismo nombre. Bien, aquí como veis, pues tenemos un disco, ¿de acuerdo?, una pesa. Bien, pues esta herramienta se encuentra en la pestaña de calcular y es esta, recordar esta herramienta de aquí. Fijaros que lo primero que se nos sugiere, ¿de acuerdo? Bueno, esto por defecto os aparecerá así, ¿de acuerdo? Fijaros que cuando la seleccionamos carga un sistema de referencia. Eso es porque va a tomar referencias a partir de ese sistema, que nosotros más adelante podemos hacer que estas medidas sean relativas a otros sistemas de coordenadas. En este caso, como no tenemos ninguno presente en la pieza, tomará el sistema global, ¿de acuerdo? Si necesitáis que tome un sistema de referencias relativo, ¿de acuerdo? Pues, o bueno, otro sistema, mejor dicho, otro sistema de referencia, simplemente recordar, lo generáis, ¿de acuerdo?, un sistema de coordenadas diferente y lo tomáis como sistema de referencia. Bien, volvamos a calcular, seleccionamos la herramienta. Bien, como digo, por defecto os aparece así. Yo siempre suelo tenerlo desplegado, ¿de acuerdo? Así veo realmente qué es lo que voy seleccionando. Bien, en primer lugar tenemos lo que son medidas entre centros, ¿de acuerdo? Fijaros, realmente, aunque aquí parezca que simplemente nos deja medir elementos circulares, es simplemente una clasificación o una subdivisión, ¿de acuerdo?, dentro de todas las posibilidades que podemos medir, dentro de todas las cosas que podemos medir, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, dado que los elementos que son un poco más conflictivos son los círculos o las circunferencias, ¿de acuerdo?, nos permite aquí establecer el filtro, ¿de acuerdo? Pero si no medimos si lo que estamos midiendo no es ninguna circunferencia o elemento derivado de una circunferencia, no tendremos ningún problema, dado que este filtro que aquí seleccionemos no afectará, ¿de acuerdo? Bien, es tan sencillo como seleccionar los elementos entre los cuales queremos medir. Por ejemplo, vamos a seleccionar pues esta cara de aquí y esta otra cara de aquí, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí es inequívoco y nos dice que la distancia, vamos a desplegar esto, la distancia es de 17.04 entre centros, ¿de acuerdo? ¿Por qué ha cogido la distancia entre centros? Porque es la distancia que nosotros le teníamos aquí especificada, ¿de acuerdo? Que cuando seleccionase dos elementos circulares, ¿de acuerdo?, detectase la distancia entre centros, ¿de acuerdo? Fijaros que si esto cambiamos a distancia mínima, ¿de acuerdo?, coincide. Y si seleccionamos distancia máxima, también coincide, dado que son dos elementos que son paralelos, ¿de acuerdo? Bien, fijaros que también nos está dando más información. Nos está diciendo que, de hecho, las dos entidades seleccionadas son paralelas. Existe esa distancia normal, ¿de acuerdo?, que es la que coincide, pues en este caso, sea la máxima, sea la mínima o la de entre centros, ¿de acuerdo? Nos da la distancia, que en este caso coincide con la normal, y nos dice que esa distancia, ¿de acuerdo?, es en el eje Y, ¿de acuerdo? Así que ya nos indica en qué dirección son paralelos. Nos da también el área total, ¿de acuerdo?, de ambas selecciones, ¿de acuerdo? Eso tenerlo en cuenta. Bien, esta herramienta de medir, pues evidentemente no solo mide distancias, ¿de acuerdo? Lamentablemente la manera que tenemos de seleccionar nuevas entidades es deshacer y volver a seleccionar la herramienta, ¿de acuerdo? Dado que si selecciono dos elementos y ahora quiero seleccionar otro, ¿de acuerdo?, me va a estar vinculando. La otra es pues seleccionarlos e ir eliminándolos, pero dado que no es operativo, siempre es mejor cerrar y volver a abrir, ¿de acuerdo? Bien, es mucho más rápido. No es quizás
lo más intuitivo, pero es lo más rápido. Fijaros que también puedo seleccionar aristas, ¿de acuerdo? Entonces me da el diámetro, me da la posición del centro, ¿de acuerdo? Siempre en relación a ese sistema de coordenadas, ¿de acuerdo? Me da la posición del centro, me da el diámetro y también me da la longitud o el perímetro, ¿de acuerdo? Bien, también puedo, muy importante, deseleccionar las cosas antes de volver a aplicar la herramienta de medir. También puedo seleccionar, fijaros, dos elementos que sean oblicuos, me da el área de ambos y me indica que se entrecruzan, ¿de acuerdo? Que la distancia entre ambos se entrecruza. Fijaros que la geometría de ambos se entrecruza. Fijaros que también puedo seleccionar, ¿de acuerdo?, la distancia que existe entre dos elementos basándome en sus aristas, ¿de acuerdo? Y también puedo seleccionar un elemento, como por ejemplo este redondeo, y me va a especificar el área de toda esa cara, ¿de acuerdo? Fijaros que no atiende a superficies, sino a caras, ¿de acuerdo? O sea, las caras es la delimitación, ¿de acuerdo?, de medida, ¿de acuerdo? Bien, dado que si queríamos también saber el área que tenemos en conjunto con esta parte de aquí, tendríamos que seleccionarla también, ¿de acuerdo? Entonces me la sumaría. Bien, vamos a eliminar esta última. Fijaros que me da el perímetro. Evidentemente el perímetro me da el exterior, ¿de acuerdo? O sea, la circunferencia máxima, ¿de acuerdo?, en esta geometría. Y el área, pues me da toda el área de esa cara en concreto, ¿de acuerdo?, como estábamos diciendo. Fijaros aquí en unidades precisión, puedo establecer o bien las que lleva por defecto el documento, ¿de acuerdo?, como vimos en su día en configuración, o puedo utilizar unas personalizadas. Puedo especificar que sea, por ejemplo, en micropulgadas, que sea en notación científica en lugar de en la normal, ¿de acuerdo? Puedo especificar que me lo den decimal o que me lo den fracciones, ¿de acuerdo? El denominador, pues como buenamente quiera, ¿de acuerdo?, en función del número de elementos. Redondear, o si quiero aproximar a la fracción más cercana, ¿de acuerdo?, si quiero utilizar varias unidades, ¿de acuerdo?, duales. Y bueno, también me permite en este sistema de unidades que me estoy definiendo para este caso de medida, me permite seleccionar pues el tipo de unidad angular que quiero, ¿de acuerdo?, en el caso de que mida ángulos. Por ejemplo, acepto y ahora pues me lo está dando en notación científica, ¿de acuerdo? Fijaros. Bien, pues esto es la configuración de las unidades de precisión, ¿de acuerdo? Esto me va a permitir mostrar en el caso, esto tiene más sentido en ensamblajes me dará no solamente la medida global, es decir, no solamente me va a dar la distancia que existe entre dos puntos, dos elementos, de forma lineal, o sea, es decir, la distancia mínima, sino que me va a dar también su proyección en X, su proyección en Y y su proyección en Z, ¿de acuerdo? Me va a dar esas medidas por lo que pudiera servir, ¿de acuerdo? Yo siempre lo tengo activado. Bien, hemos dicho lo del sistema de coordenadas y también me da la opción, aunque a veces poco útil, de proyectar mis medidas, ¿de acuerdo? Por defecto viene con ninguno, y me da también la opción de proyectar mis medidas en la vista, ¿de acuerdo?, que tenga en esos momentos activa, ¿de acuerdo? Me proyectaría la distancia que habría de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Esa línea recta la proyectaría sobre la pantalla y me diría la medida de lo que mide la pantalla. Bien, como veis es poco útil, ¿de acuerdo? Bien, dejarlo siempre por ninguno. También lo de seleccionar cara plano es por si quiero proyectarla, o sea, quiero saber la medida de lo que vale la proyección de esa medida que yo estoy estableciendo en una cara o un plano determinado. Bien, como veis esto es
no se suele prácticamente usar, son capacidades que tiene el programa, pero no tiene un uso muy extendido. De hecho, por defecto, en ninguno. Bien, vamos a ver si desde esta pieza vamos a crear un ensamblaje desde pieza. Aceptamos. Seleccionamos, muy bien, ya tenemos esa pieza y vamos a sacar otra pieza. ¿De acuerdo? Ahora, en calcular, ¿de acuerdo? Tenemos la herramienta medir, de nuevo, y fijaros que puedo establecer desde este elemento, fijaros lo que os decía si teníamos esto activado, me da la proyección en Z. Bueno, vamos a utilizar la configuración por defecto del documento. ¿Veis? Me da la proyección en Z, me dice que está separado 35 milímetros, 1,9 por 10 a la 2 milímetros y 2 elevado a 2. ¿De acuerdo? Muy bien, pues como veis me da esas distancias y también me da la distancia entre centros. Podía especificar que me diese la distancia mínima entre esos dos elementos, fijaros cómo varía. Si esto lo desactivo, pues no me da esas medidas. Y también puedo especificarle que me dé la distancia máxima. ¿De acuerdo? También puedo especificarle que me dé la distancia entre esta cara y esta. Dado que no existe un... A ver, disculpar, sí, me estaba seleccionando. ¿Veis cómo es bastante tedioso este sistema de selección? Bien, también puedo especificar que me dé esta información, ¿de acuerdo? Me daría la distancia máxima. Puedo darle entre centros y puedo darle la mínima. ¿De acuerdo? Pero bien, como veis, básicamente me va a dar información prácticamente de todo. ¿De acuerdo? De todo lo que sea en distancias. Bien, para otro tipo de información tendríamos que recurrir a otras herramientas que veremos más adelante. ¿De acuerdo? Así que cuando queráis saber una medida, recurrir siempre a esta herramienta. No es necesario, como hace mucha gente, que se genere un croquis, ¿de acuerdo? Y establezca una cota. ¿De acuerdo? No es necesario. Incluso aquí mismo en el ensamblaje se puede generar una cota. ¿De acuerdo? Esto si lo queréis dejar ahí, pues está muy bien, pero si no, ¿de acuerdo? Lo mejor es utilizar la herramienta de medida. Bien, pues esto ha sido todo. Cualquier duda, cualquier consulta, bien por correo, bien por email, estaré encantado de contestarosla. Un saludo y hasta el siguiente video tutorial.